Seguimos en Mira Montevideo y del teatro nos vamos al cine, una película que se estrena el próximo jueves 26 de mayo, que es una película documental, Bosco, que recomiendo sobremanera. Es una película muy conmovedora, pero que yo pienso que muchos montevideanos, uruguayos, nos vamos a sentir identificados, porque uno en algún momento siempre de su vida necesita buscar sus raíces, y muchas veces esas raíces están del otro lado del océano, y ver de dónde vienen, ¿no?, nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde venimos nosotros. Es realmente una película exquisita con una fotografía maravillosa, Bosco, y bueno, me voy a dejar de hablar, mejor vemos el tráiler y ven un poco de qué trata. Abuelo, ¿y vos de acá me ves? No. No me ves. Apágamelo un momentico ahí, por favor. Si yo cierro los ojos, veo paisajes que no sé si existen. Senti il rumore della campana. 601, 602, 603, 4, 5, 6, 800. C'era una volta una signora che si prendeva cura del cimitero. Questa signora aveva il dono di guarire le persone. Mi abuelo fue al Bosco y llevó una bolsa de 5 kilos de caramelo. Le prime caramelle che abbiamo mangiato sono state qui. Sento ancora il sapore di quelle caramelle. Erano tutti campi coltivati da tutte le persone con tutti i muretti in pietra. Bello, bello, bello qui. Seguramente ya con el tráiler les dio ganas de verla. Les cuento que Bosco, o sea, como ven el tráiler ahí, recibió 9 premios, entre ellos la mejor película documental en el Festival de Málaga 2021, y el premio especial del jurado en el Festival de Hipópoli en 2020, y una mención de honor a la excelencia en antropología visual del Festival Internacional de Cine Documental Etnocineca en Viena, Austria. Y bueno, tengo el honor de estar acompañada por su directora, Alicia Cano Menoni. Muchas gracias por estar hoy acá, felicitaciones. Muchas gracias a vos, Noelia, me encanta estar acá, así que gracias por la invitación. Por favor. Bueno, lo que te quería preguntar así, ¿qué es el Bosco para vos? Primero, el documental. Sí. Bueno, el Bosco es un pueblo real y al mismo tiempo imaginado. El Bosco para mí es el origen, es la casa, es de donde venimos. Creo que todas las personas tenemos un Bosco dentro, venimos de un Bosco. Y en mi caso, ese Bosco queda en la Toscana, en Massa Carrara, en un pueblito metido adentro de las montañas, bueno, que lo acabamos de ver. Y es el lugar en el que me obsesioné filmando a lo largo de 13 años, ¿no? Intentando como desentrañar ahí un montón de cosas que tenían que ver con búsquedas más personales, ¿no? Vinculadas al hogar, al origen, a la memoria, a lo que queda ante lo que desaparece. Es un lugar que yo llegué con el sueño prestado de mi abuelo, porque mi abuelo vivió casi 104 años, pero nunca fue al Bosco. Nació en Uruguay, hijo de padres y madre inmigrante que venían de ese mismo pueblo, y crecí yo con esos cuentos, ¿no? Esos cuentos de infancia que te acompañan. Y después en el 2006 me fui a estudiar a Italia, a hacer una maestría, y lo primero que hice fue ir a conocer este Bosco, ¿no? Y bueno, y me encontré con esta maravilla de pueblo, donde además me recibieron, ¿no? Fui la primera en volver, ¿no?, de la América, decían, volvió la pariente de la América, decían, ¿no? Y entonces fue divino porque automáticamente me dijeron, esta es tu casa, y si bien no tenía ya ningún pariente viviendo ahí, yo representaba esa inmigración de principio del siglo XX, o sea, de la Primera Guerra, y entonces todos me tomaron como la
la nietita que volvía, ¿no? Y ahí empecé a filmar. Y empecé a filmar para traerle esas imágenes a mi abuelo. Y una cosa que a mí me impresionó mucho fue la primera vez que llegué al Bosco, que el pueblo era exactamente igual a sus descripciones, ¿no? A sus descripciones que habían sido contadas hacia él. Exacto. Porque él nunca fue. Exacto, recuerdos prestados, heredados y contados generación tras generación. Y él había construido una imagen mental tan precisa que me parece impresionante pensar en estos inmigrantes que se vinieron, ¿no? Qué dolor, qué desarraigo para transmitirle a su hijo y su hijo a mi madre, a mí, con tanto amor y con tanta fuerza, un lugar, ¿no? O sea, él puede describirte perfectamente dónde queda la fuente, dónde queda, cuánto está la fuente de la iglesia, los bosques de castaños, todo. ¿Y qué te decía cuando vos le traías esas imágenes, bueno, ¿no? Al principio? La primera vez fue impresionante porque le traje un montón, un ¿Vos ahí álbum ya de tenías fotos. pensado hacer un documental? Yo en realidad ya fui filmando, porque yo me fui a estudiar audiovisual, entonces ya fui con una cámara a conocer el lugar. No pensaba, obviamente, que 13 años después iba a hacer esta película. De hecho, ni siquiera yo me fui a estudiar audiovisual, no sabía ni que me iba a meter en el mundo del cine, ¿no? En el medio hice otras 2 películas y bueno, y esta es un proceso que me fue acompañando. De hecho, en realidad decidí hacer esta película en el año 2018 y yo la venía filmando desde el 2006. ¿No? Me di cuenta en un momento que venía filmando con una gran obsesión las mismas imágenes, las mismas cosas, los mismos animales, los mismos personajes, tanto en Salto, a mi abuelo, a mi abuela en el patio de su casa y en el Bosco. Son maravillosas. Sí. Y en el Bosco a los personajes del pueblo, no a porque en realidad son 2 mujeres Bueno, las protagonistas. ahí estamos viendo a tu abuelo y a una Rita. de los personajes del pueblo. Sí. Ella es impresionante. No, y cómo canta. Sí, le encanta cantar. Bueno, qué lindo eso del canto, ¿no? Como Totalmente. lo tienen tan incorporado. Me contaban que cuando trabajaban los campos y el pueblo era poblado, porque hoy quedan 13 habitantes, cantaban, hacían como concursos de cantos y se cantaban una canción y el otro grupo que estaba cosechando la tierra respondía con otra canción. Y ellos a tu abuelo no lo conocieron. Yo me porque convertí son un más poco en la jóvenes que tú. postina, ¿no? O sea, mi abuelo les mandaba dulce de leche, ellos le mandaban harina de castaños y miel de castaño y hongos y bueno. Hay una escena en la película que se ve cuando está trabajando con los castaños, Sí, una sí. de las habitantes de Bosco. Sí, los castaños fueron, para el Bosco es muy identitario, ¿no? O sea, ellos toda la vida cosecharon, hicieron harina de castaño y te decían, con la harina de castaño nos quitaba el hambre y nos daba de comer y los hongos, con los hongos nos comprábamos los zapatos, porque también cosechan hongos porcini que son muy buscados en Iba a decir una Italia. escena que tiene que ver con el castaño, pero no voy a spoilear porque es terrible cuando la ves antes porque te dan ganas de comentar más de lo debido. Igual a mí, yo soy muy amiga ¿Sí? de spoilear, No, sí, ningún que ella problema. besa el castaño. Claro, Porque sí. la salvó del hambre. Exacto. Ella, la que estamos viendo aquí atrás, Sí. atrás de Alicia. Sí. De hecho, y este es un día que fuimos, besa el esta imagen fue un día que fuimos al bosque una de las tantas veces a buscar hongos. De hecho, ahí tiene una cabatza, se llama, es un tipo de hongos, y volvía y traía acá, estos son unas hierbas para sus conejos y bueno, ¿Y nada. cómo fueron esos 13 años que no viviste 13 años en Bosco, sino No. que fuiste yendo, digamos? ¿Qué fuiste descubriendo? Y bueno, También se fue generando un vínculo muy profundo y yo cada vez que iba a Bosco me sentía en mi casa, ¿no? También viví 4 años en Italia, entonces en realidad era un lugar donde también me iba a descansar o de vacaciones. Pero es un lugar donde hay muchas casas que ya están Exacto. vacías, que viven Exacto. animales en las casas. Cuando yo llegué en 13 personas viven 13 ahora. personas viven ahora, cuando yo llegué en el 2006 vivían 30. Es un pueblo que además, o sea, yo lo he visto, ¿no? Cómo el bosque avanza sobre las casas, cómo en las casas ya en la cima ya tienen árboles que surgen, ¿no? Que salen desde las ventanas. Entonces, en realidad sí, obviamente yo he visto cómo también el Bosco está volviendo a su origen de bosque en un punto, ¿no? Porque también las personas que viven ahí ya son todas ancianas, no hay recambio generacional.
Entonces, pero a la vez yo no me quise, si bien eso está en la película, no me quise concentrar en la pérdida, sino en toda la vida que hay ante eso que desaparece, ¿no? Cómo viven ellas, cómo se paran ante el tiempo, ante el paso del tiempo, ante las pérdidas, ¿no? Rita, que es pastora, tiene en un momento en la película que despedirse de sus ovejas, ¿no? Y qué nos enseñan los personajes, a qué nos enseñan, ¿no? Y la vida que hay también en los ojos de tu abuelo. Sí. Cuando ve esas imágenes. Exacto. Y incluso antes de ver esas imágenes, ¿no? Sí, 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 sí. A mí siempre me impresionó mucho cómo amar un lugar en el que nunca estuviste, ¿no? Y también la imaginación como forma de conocimiento real, ¿no? Porque en un momento yo también lo invité, vamos al Bosco, le dije, vamos a conocer el Bosco. Y él me dijo, esa noche me dice, lo tengo que consultar con mi doctora, tenía ya 102 años, y la doctora le dijo, los límites son los que vos te impongas, podés ir. Y entonces esa noche no durmió y al otro día me dijo, no, mira, no voy a ir. Y ahí yo entendí igual que él no necesitaba ya ir al Bosco para sentir lo propio. Él había crecido con eso, él había construido su propia imagen, él ya tenía su vínculo con el lugar, era más una necesidad mía, ¿no? Como... Eso me pareció súper lindo. De que viviera lo que vos viviste. Exacto, sí, y que viviera sus propias, ¿no? O sea, su propia imagen del lugar y después a partir de mí el vínculo que fue generando con los habitantes del Bosco. Sí. Total. ¿Qué pasó cuando ya estuvo pronto el documental? ¿Tu abuelo lo llegó a ver completo? Sí, mi abuelo vio un corte y yo le fui mostrando material a lo largo de los años, ¿no? O sea, nosotros sí, es verdad, yo fui al Bosco, una vez me fui a instalar 4 meses para entender si realmente había ahí una película que yo quisiera hacer. 4 meses sí, en ese pueblo. Sí, una vez me fui de un Te debe haber verano. pasado de todo emocionalmente, Sí, ¿no? sí, ¿Fuiste sí, sola? Sí, sola, sí. Sí, me fui de un verano a un otoño, vivir el paso de las estaciones como en el cuerpo, ¿no? Ver cómo es, porque el verano además, ahí durante una semana se llena de gente. Las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos y los franceses que emigraron en la Segunda Guerra, que se fueron a Francia y vuelven porque mantienen sus casas, pero solo van una semana al año. Entonces el pueblo es un espejismo lleno de vida, de niñas, de niños correteando, de baile, y de golpe, ¡pum!, se vacía de nuevo los mismos 13. ¿No? Entonces, y ahí empieza el comienzo del otoño y cómo se preparan para hibernar. Yo siento que en el Bosco hibernan, ¿no? Es un pueblo donde se cortan la leña, se dedican como a tener todo para en invierno. Con la nieve, lo único que te dice que hay vida son las chimeneas humeantes, ¿no? Claro. Yo la sensación que tuve, ¿no?, con las personas que viven en el Bosco es como que viven. Sí. ¿No? O sea, sí. Que a veces uno se piensa que la vida es de determinadas maneras y ahí están viviendo. Sí, y muy conectados también con la naturaleza, ¿no? Totalmente. Porque también tienen una vida intensa, no es una vida relajada. O sea, Rita, cuando yo le pregunto ¿en qué pensás? Y me dice, bueno, en nada, pienso en mis ovejas, pero piensa con un nivel de profundidad y de conexión muy interesante también. No, y aparte tiene un vínculo más allá de Sí. sus ovejas y las cabras con los animales. Con los animales, que sí. es brutal, cuando Sí. está con una especie de avispa que dice, esto no hay en Uruguay. Sí. ¿No? Sí. Sí, ella... Y que sabe todo de la observación todo. minuciosa. Sabe de cómo las tocar a cosas. cada animal, al sapo, y aparte los animales vienen y se les trepan, ¿no? Cuando mata a ese animal y le va a dar a los pájaros salvajes, pero vienen enseguida. Ella tiene una conexión brutal con la naturaleza y también a mí me gustaba retratar esa naturaleza más cruda y no la naturaleza idealizada que tenemos hoy, ¿no? Que está como muy de moda también eso de volver a la naturaleza. Claro. Porque acá también la naturaleza es una amenaza, ¿no? Es el bosque que viene encima, los habitantes que no pueden con ese bosque, son las lluvias que cuando también ellos le dicen que está sucio porque los caminos de los castaños ya no son los que eran porque no hay quien los limpie, entonces son un peligro cuando hay lluvias fuertes porque se caen árboles, hay deslaves. Son personas mayores y que tienen una fuerza, ¿no? Sí. Porque lo ves haciendo unos trabajos que son muy, muy duros. Sí. Y Una sin gran embargo, vitalidad. Bueno, ¿y tu familia? Bueno, ¿Qué dijo? Ahora estuve en Salto, presentamos la película, o sea Porque que bueno. tiene momentos familiares Sí, brutales. intensos, acá sí. en Salto también. Porque vos Sí. sos salteña, de la Coqueta del Norte. La perla del litoral. Ahí va. O el glorioso departamento de Salto, como dice él en la película.
Sí, en realidad, bueno, para mi familia fue muy removedor. Creo que mi madre, mi tía la tuvieron que ver 4 veces para poder verla, la película, ¿no? Porque también aparecen mis abuelos, que ya no están, siempre está esa cosa, pero están contentas, por supuesto. Y el feedback del público en general, porque ha pasado por muchos festivales en distintas partes del mundo, y como hoy me decías antes de que arrancáramos la entrevista, que es una historia universal, y realmente yo sentí eso. Es como que el feedback en general es igual a mi abuela, me hace acordar a mi abuelo que vino de Rusia, a mi abuela del Tirol, ¿no? Es como la película en realidad lo que hace es conectar 2 lugares, una inmigración y el arraigo, el desarraigo, lo que queda, ¿no? Yo cuando la veía me daban ganas de, ay, la tienen que ver mis parientes de España, la tienen que ver mis parientes de España. Claro, es que sí, en realidad esas historias son todas, entonces sí, mi plan es que, o sea, mi idea es que cada cual al encontrarse con la película pueda conectar con su propio Bosco, ¿no? Eso es el deseo mayor y creo que es algo que ha sucedido porque a la salida del cine, bueno, la gente sale muy emocionada, muchas veces me dicen, no puedo hablar ahora, necesito decantar estas emociones y al otro día me mandan mensajes larguísimos. Sí, la película la verdad es que nos ha dado unas grandes alegrías como equipo, ¿no? Porque también hay todo un equipo acá, si bien es mi película más personal, está Agustina Chiarino, que es la productora, que también, ¿no? Tiene esa capacidad de tomar distancia, de decir, bueno, esto es más personal, esto menos, ¿no? Te ayuda como a encontrar la narrativa, insistió mucho con el final ella, con que se mantuviese ese final. Está Rafa Álvarez, con quien hemos hecho todas mis películas, la he hecho con él. Andrés Boero, que también es fotógrafo, es un artista, y yo venía de 12 años filmando sola, y Andrés tuvo como la inmensa humildad de poder equiparar su cámara a la mía para que no se notara tanto el salto. Entonces, nada, la verdad que fue un equipo súper lindo también. Bueno, me alegro y felicitaciones, de verdad. Se estrena Bosco el jueves 26 de mayo, va a estar en Cinemateca, en Live Alfa y Beta. Y bueno, ya empezó la recorrida en el interior, empezó en Salto, por supuesto, como tiene que ser. Después estuvo en Paysandú, pero atención porque este fin de semana va a estar en Colonia a las 19:30 en el Centro Cultural AFE. Y vamos a ir con el equipo, así que vamos a tener una charla. A la de Colonia. A la de Colonia, bien. Sí. Y este jueves vamos a tener una charla en la función de Cinemateca de las 7 de la tarde. Después de ahí va a haber una instancia de diálogo post-función. Divino. Bueno, muy bien, que vaya mucha gente y que siga recorriendo el mundo. Avísame cuando esté en España y le aviso a mis parientes. Buenísimo. Para que la vayan a ver. Muchas gracias. No, gracias por a vos, recibirme. Alicia, de verdad.